Buen día. Vamos a comenzar con la conferencia de la doctora Marta Massa, que me toca presentar. Marta es doctora en física, licenciada en física, profesora de matemática, física y cosmografía, profesora titular en física para carreras de ingeniería desde el 2007, con desempeño en todas las categorías precedentes desde 1970 en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Es docente en el profesorado en física y en el profesorado en educación primaria e inicial, docente e investigadora categoría 1 en el programa de incentivo a docentes investigadores, es evaluadora de proyectos e informes de CECIT, CONICET y universidades, es directora del grupo de conceptualización en la enseñanza de las ciencias de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, es directora de proyectos en la Universidad Nacional de San Juan y en la directora de proyectos en la Universidad Nacional de San Juan y en la Universidad Nacional del Comahue. Es profesora de la maestría en didáctica de la matemática y en las ciencias experimentales de la Universidad Nacional de Rosario, de la maestría en educación en ciencias experimentales y tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba y en la maestría en enseñanza de las ciencias experimentales de esta UNICEN. Es directora de tesis de doctorado y de maestrías y de becarios de CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario. Ha sido jurado de tesis de posgrado en España y Argentina. Es representante por Argentina en el Consejo de las Conferencias Iberoamericanas sobre Enseñanza de la Física. Tiene 7 libros publicados y más de 120 artículos en revistas y memorias de congreso. Y hoy nos presenta la conferencia La construcción de una comunidad de investigación en educación en física. Bueno, ante todo, buenos días. Vamos a tratar de ver qué podemos hacer con esta conferencia porque de alguna manera me han pedido los organizadores que cubriera este espacio debido a la ausencia del doctor Alberto Cañas. En algunos aspectos voy a reeditar una conferencia que di también aquí en Tandil el año pasado, así que perdonen aquellos que lo van a escuchar en algunos segmentos. Obviamente cuando uno habla nunca repite 2 veces la misma cosa. He tratado en estos días de adaptarla y actualizar alguna información al día de hoy. El interés de esta conferencia, como lo fue oportunamente, es pensarnos cómo en Argentina específicamente nos fuimos constituyendo con lo que hoy podemos decir que es una comunidad de investigadores. Me ha tocado participar de este proceso como autora y creo que en algún modo bastante activa. Entonces, un poco este es un relato de experiencias y obviamente lo voy a hacer adoptando una perspectiva enteramente personal y a partir de mis propias vivencias. Sé que en esto compartimos estos mismos recorridos con muchos de los que han estado aquí. Desde un lugar a lo mejor de responsable en integrar desde la práctica esta comunidad y haber sido algunos otros acompañantes para que nos fuéramos constituyendo. Ya ustedes van a ver en el curso de esta charla cómo algunos se pueden ver reflejados en sus presencias. Y eso es una cosa importante, porque la constitución de una comunidad es como la constitución de una familia donde también empiezan a aparecer miembros políticos a través de aquellos que se acercan a la familia, a través de los hijos, de los nietos, de los amigos de los amigos. Y de este punto de vista, como una comunidad, esa constitución no es siempre sencilla. Porque además, como comunidad, también tuvimos que empezar a generar nuestro propio hábitat. Y ese propio hábitat a veces se hace con luchas, con encuentros, con desencuentros. Bueno, voy a ir leyendo de acá y no tengo más remedio por una cuestión claramente de edad, de ponerme los anteojos para poder leer la pantalla. Vamos a partir de la base que lo que voy a hablar es la constitución de una comunidad de investigadores en educación en física. Entonces, lo primero que quiero marcar, y esto no es para
excluir a ningún excelente profesor de física, pero quiero hablar específicamente en esta conferencia de lo que es la comunidad de investigadores. Y muchos de nosotros tenemos un doble rol. Entonces acá lo que voy a plantear es cómo yo me veo, no tanto como docente, sino como investigadora. Tengo que partir de la base que cuando hablamos de investigación educativa, estamos hablando de investigación. Una investigación que se rige con características semejantes a la investigación en cualquier otro ámbito del saber, sea física, química, biología, historia, incluso en otras disciplinas de corte tecnológico. Vamos a partir que una investigación es una actividad sistemática cuyo objetivo es fundamentalmente la construcción y legitimación de un cuerpo de conocimientos, y tenemos que hacerlo metodológicamente, es decir, acceder a esa construcción del conocimiento de una manera sistemática y rigurosa, definiendo un objeto de estudio, definiendo una metodología que le es propia. Desde ese punto de vista, lo que nosotros estamos como comunidad construyendo son conocimientos para posibilitar una elaboración, sistematización y evaluación, ya sea de experiencias innovadoras o de construcción de saberes específicos para una práctica educativa. Nuestros resultados no tienen que ver con lo que hace un docente directamente en el aula, sino que tiene que ver con los fundamentos teóricos, metodológicos, para que cada uno de sus pasos no sea una mera transferencia de contenido, sino que esté sustentado por una construcción in situ de ese conocimiento. Es base para generar innovaciones educativas en la escuela, propuestas didácticas, reflexión docente, y cuando yo estoy hablando de innovación educativa, también estoy pensando que en algún momento nuestras investigaciones puedan ser verdaderamente tomadas en consideración para efectuar diseños curriculares, para evaluar diseños curriculares, para alentar políticas educativas. Desde ese punto de vista yo entiendo que una investigación educativa va a ser explícitos procesos ocultos que ocurren en las prácticas educativas, en esa dinámica donde un docente interactúa con alumnos, alumnos interactúan entre sí, docentes y alumnos interactúan en una institución y a través de eso con una comunidad. Obviamente también la investigación educativa va construyendo métodos, formas de trabajo, instrumentos para abordar contenidos en su contexto. La investigación educativa también propende desde algunas de las formas de los enfoques de investigación para evaluar propuestas, estrategias de enseñanza, materiales didácticos, diseños curriculares. También nos interesa, desde la investigación, analizar efectos de procesos que se pudieron haber pensado como innovación en el sistema educativo y ver desde un lugar sistemático cuáles han sido sus resultados. Y obviamente lo que uno siempre espera como investigador, como ocurre también en otras áreas de conocimiento, sería importante que los resultados de las investigaciones aporten para diseños curriculares y para implementar políticas educativas. Yo voy a hacer una referencia, me voy a posicionar en el lugar de integrante de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina, porque creo que ha sido el núcleo básico para constituirnos como comunidad. Quiero en este punto resaltar que los distintos grupos de investigación se fueron organizando, obviamente, en instituciones universitarias, en institutos algunos de profesorado, también en algunos profesores que les interesó la investigación y que se fueron incorporando a diferentes grupos. Pero eran todavía grupos aislados. Creo que la Asociación de Profesores de Física de Argentina lo que posibilitó es otorgar fuerza para la constitución de una comunidad educativa. Ustedes van a ver en un color azul las REF 1 y 2,
porque son previas a la constitución de la Asociación de Profesores de Física en 1983, durante REF 3. Sin embargo, esas dos REF fueron las que sentaron las semillas para la constitución de la asociación. Yo en esto voy a hacer referencia exclusivamente a lo que acontece a partir de REF 3. Y además, esto lo he tomado de los documentos que se fueron organizando a través de la Asociación de Profesores de Física de Argentina. Básicamente, los documentos han sido las memorias de Congreso. No voy a tomar como referencia la revista, una cuestión más que nada por el espacio de esta conferencia y porque además ha habido algunos otros trabajos donde analizaron los artículos que se fueron presentando y publicando en la revista. Bueno, ahí tienen un detalle de las sucesivas REF hasta la REF del 2013 en Catamarca, y uno puede ver claramente cómo las sedes fueron cambiando, otorgando justamente el carácter de federal de esta Asociación de Profesores de Física de Argentina, pero además marcando el compromiso de las distintas secretarías provinciales que en momentos diferentes, cada 2 años, fueron haciendo una posibilidad de encuentro. Y son estos encuentros los que también sirve para que nos conozcamos, no solamente a nivel cara y presencia, sino a través de lo que venimos a presentar como trabajo, a través de las preguntas que se van realizando después de cada exposición y a través fundamentalmente de los espacios como este, como las mesas redondas, que fueron generando compromisos, conocimientos entre todos nosotros. Los organizadores, ahí no está mencionado la asociación, que obviamente es una de las organizadoras, pero sí las universidades nacionales que le fueron dando una organicidad de manera tal que los grupos que muchas veces estaban funcionando en universidades se transformaran en aquellos organizadores activos de cada uno de esos encuentros. Acá, buscando en las memorias, empecé a observar algunos miembros de distintas universidades que estuvieron en esa primera REF 3 y que pensaron la constitución de esta asociación. De esta universidad, la profesora Chapato, el licenciado Bernardino Toledo, de la Universidad Tecnológica, de la Universidad Nacional de Tucumán, Chichi Cutmani, Ana María Figueroa, Marta Pesa, de la de Rosario, estuve yo, estuvo Marcelo Sani, de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Alberto Maisteri, que creo que es quien nos dio la fuerza y nos sigue dando la fuerza para mantenernos en esta Constitución. El ingeniero Félix Mitnick, que fue su primer presidente, la doctora Carmen Peme, de la Universidad Nacional de La Plata, la doctora Ana Mocoroa, Nieves Baade, María Isabel Cotiñola, de la Universidad Nacional de San Juan, Ascensión Macías. Estos nombres los fui tomando desde lo que uno vio en el recorrido de todas estas personas a posteriori y de los que estuvieron presentes. Ahí es donde, como dije, se constituyó la primera comisión directiva, se constituyó la PFA. En relación con la investigación, prácticamente enseguida empezó la Asociación de Profesores a generar proyectos y uno de los proyectos, el proyecto 6 en su momento, se ocupó de la investigación básica y aplicada para la conducción de aprendizajes en ciencias experimentales, nombre que se le dio en ese momento y que claramente marca cuáles eran los modelos que estábamos, los enfoques que estamos teniendo en esta asociación en este momento. Estamos hablando de 1985. Este proyecto, en el cual después que se retira del ambiente universitario el ingeniero Marcelo Sani, procedí yo a coordinar el proyecto y se llamó Investigación y Transferencia al Aula. Y habrá aproximadamente unos 5 años que este proyecto no se volvió a presentar. También ahí se genera el proyecto número 8 de la Asociación de Profesores de Física, que lo toma la Universidad Nacional de Tucumán,
cuyo sentido fue orientar la investigación y los posgrados en educación en física pensando en una formación cuaternaria muy específica que no existía para esta área en Argentina. Justamente las CIEF se organizaron como un ambiente de comunicación, de debate, de reflexión sobre la educación en física y la didáctica de las ciencias como campo de investigación. La primera CIEF obviamente se realizó en Tucumán y arranca en 1992. Y la última es la que está en rojo, y no voy a tomar como referencia porque todos nosotros somos actores de esta CIEF, es la que se está organizando hoy en Tandil. También ustedes pueden observar la diversidad de universidades y cómo el carácter ese federal también se fue haciendo. Obviamente, había veces desde las comisiones directivas de la PFA que presionar un poquito a algún grupo para que se encargara de su organización, que no es tarea sencilla, pero también en otros momentos hasta hubo 2 o 3 que querían organizar la próxima. Eso tiene que ver muchas veces con la manera en que cada universidad puede comprometerse, porque eso, organizar una de estas CIEF, así como una REF, implica mucho esfuerzo e implica que quienes están en la organización deban postergar no solo las cuestiones personales y familiares, que eso es lo primero que uno hace, sino también postergar cuestiones académicas y hacerse cargo de lo que ello significa. Desde ese punto de vista, creo que los que organizan la CIEF y los REF son un poco aventureros y además gente de gran sacrificio, sobre todo cuando no vienen los subsidios. Bueno, pero quiero hablar de los aportes formativos, porque las REF y los CIEF fueron para nosotros de fuerte impacto, y lo digo ahora, de haberme presentado a la primera con algunos trabajos, de una reflexión de su docencia y después empezar a formarse en un ámbito de investigación, justamente específico en educación. Entonces quiero mencionar 2 aspectos que son los que yo fui tomando. Desde una visión absolutamente personal, las conferencias y las mesas redondas, que fui extrayendo exclusivamente de las memorias de estos 2 eventos. En la REF 3, y esto me gustaría que lo confirmara después Marco Antonio, es el primer antecedente que yo he encontrado de una conferencia, el uso de las redes conceptuales. En esta REF, que fue realizada en Villa Giardino, no se presentan en las memorias mesas redondas. Sin embargo, me consta, porque fue la primera que también participé, que hubo mucha discusión, porque lo que se estaba discutiendo es el inicio de la asociación. Así que las mesas redondas no deben haber sido puestas en alguna tarima como esta, pero las mesas se hacían mañana, tarde y noche, estábamos todos concentrados en un mismo lugar prácticamente, porque se estaba gestando la asociación. En REF 4, la conferencia, cuando digo conferencia tengan en cuenta que hubo conferencias que estaban vinculadas con contenidos disciplinares. Yo lo que estoy marcando acá son las conferencias que estuvieron orientadas, desde mi perspectiva, hacia la investigación. La conferencia en REF 4 es la que coloco ahí, la política de investigación científica en Argentina. Y lo hizo, por eso lo pongo, integrantes de lo que en ese momento estaban a cargo de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación. Fíjense, una conferencia en la cual, aún no constituido, estamos pensando las políticas de investigación. Estamos viendo de qué manera desde una Secretaría de Ciencia y Técnica empieza a mirarse la educación como un ámbito de investigación. Y si no la pensaba, fue a partir de esa conferencia donde las preguntas estuvieron orientadas a preguntar ¿y qué pasa ahora si se inicia investigación en educación? Las mesas redondas, investigación y desarrollo en la enseñanza de la física en Argentina. Los integrantes de esa mesa, el doctor Maistegui, el profesor Heraclio Ruibal, que en ese momento estaba a cargo de una entidad en Argentina dependiente de la OEA,
Leopoldo Varela, que también formaba parte de otra entidad de la misma organización, Leonor Cudmani y el presidente de la asociación, Félix Milk. Pero también empiezan a aparecer los aportes en otra mesa redonda de otras disciplinas a la enseñanza de la física, algo que ayer en la mesa redonda se habló acerca de esta constitución desde distintas miradas disciplinares para el ámbito de la investigación en educación. Celia Di Baruri estaba todavía, creo que estaba, si mal no recuerdo, aún en Brasil. Y después se constituyó también como un integrante activo en esta comunidad. Carlos Gales, que hacía historia de la ciencia, que hace historia de la ciencia, el profesor Guillermo Boido, recientemente fallecido, la profesora Josefa de Cabot, que estaba vinculada con el área de las ciencias de la educación. Estoy haciendo ahora un repaso cronológico, por eso cada ref va a aparecer una CIEF. Ahí aparece la primera CIEF, sin conferencias y sin mesas redondas, porque fue un espacio fundamentalmente para discutir qué vamos a hacer en esta CIEF que nos diferencie. ¿Por qué se organizan las CIEF? Porque en REF se empezó a ver que era un espacio insuficiente en tiempo para discutir problemáticas vinculadas con la investigación, porque muchos de las personas que empezaban a hacer investigación en educación o venían haciendo investigación en educación se veían comprometidas en talleres y, por ejemplo, los espacios para discutir los resultados de las investigaciones en las ponencias se veía insuficiente. Entonces se pensó en organizar en años intermedios un espacio para discutir específicamente problemáticas vinculadas con la investigación. Entonces, esa CIEF 1 se organizó de esa manera, como un espacio de discusión. Dar mucho tiempo para la comunicación de ponencias, pero después de cada sesión, una amplia discusión sobre ello. En la próxima REF, ya empieza, esta REF se hizo Rosario, así que esa puedo hablarla desde el rol de haber participado en la organización. Y ahí tuvimos la oportunidad, eran momentos también económicamente mejores, para traer a nuestro país y escuchar exposiciones de gente que estaba trabajando en investigación en otros lugares del mundo. Debo agradecer a Marco Antonio específicamente, porque había ido a dar a Rosario el año anterior algunos cursos y me acuerdo que después, en un café, le empezamos a preguntar nombres, direcciones, conexiones y fue quien nos proveyó de un amplio stock de posibles candidatos y que uno tuvo que seleccionar, obviamente, por una cuestión de espacio primero y segundo por una cuestión económica después. Pero estuvo presente de España el doctor Joaquín Martínez Torregrosa, que trabajó en una conferencia, La enseñanza como investigación, una visión constructivista del aprendizaje. De Estados Unidos, esta no me la dio el nombre Marco Antonio, me la dio mi director de tesis doctoral, un físico, Rafael Calvo, que justamente tenía un amplio conocimiento de la doctora Fejer y tenía la ventaja de estar en Estados Unidos, ser argentina y dominar el español, obviamente, para poder tener una clara forma de comunicación con todos los posibles asistentes. Elsa nos habló de la teoría constructivista del aprendizaje en la exploración informal. También lo tuvimos por primera vez, creo, que vino el doctor Pozo a Argentina y comenzó a sentar líneas en cuanto al razonamiento y comprensión de contenidos científicos en la adolescencia. Específicamente una mesa redonda donde se trabajó la investigación en educación, perdónenme, en física y su aporte a la enseñanza, y ahí estuvieron presentes quienes también participaron en otras actividades que después mencioné, la doctora Laurence Bienot, la doctora Dominique Olimpo de Brasil, el doctor Moreira y la licenciada Cudmani.
CIEF2, que se hizo en Buenos Aires, nuevamente Marco, nos habló, y esto fue una cosa importante en esta comunidad, planteó las cuestiones éticas de la investigación en educación. No solamente cuestiones atendientes a marcos teóricos y metodológicos, sino que acá empieza a aparecer cuestiones inherentes a cualquier campo de investigación, lo ético. Sobre todo teniendo en cuenta que nuestros sujetos de estudio son fundamentalmente estudiantes, profesores y muchas veces hasta en ámbitos no formales otros miembros de la comunidad. O sea, empezamos a tener cuestiones éticas no específicas de la física, sino cuestiones éticas inherentes a las investigaciones en el área de las ciencias sociales. Reg 9. Ahí se presenta también de México el magíster, después fue el doctor Flores Camacho, presentando modelos parciales posibles, construcciones y relaciones en la representación de las nociones físicas de los estudiantes. Una investigación que un poco mirándola redita algo que ayer estuvimos también discutiendo o viendo discutir en una mesa redonda, los problemas de la transferencia al aula de la investigación educativa, en una mesa donde participó el doctor Moreira, la doctora Ana María Pessoa, la doctora Julia Salinas y la profesora Beatriz Bustos, con una mirada desde aquellos que hacen investigación en distintos lugares y aquellos profesores para los cuales estaría destinada esa investigación. En CIEF 3, la doctora Kuzmani hace un panorama de las principales líneas y tendencias de investigación en física en la última década en el mundo. O sea, trae a la comunidad un estado del arte de lo que se está haciendo en el mundo en esta línea. En Reg 10 siguen apareciendo conferencias donde trabajan fundamentalmente en marcos teóricos para orientar la investigación. Marco con el aprendizaje significativo como concepto subyacente, el doctor Ignacio Pozo, que avanza en lo que ya venía planteando, orientado en la psicología educativa hacia la educación, y el profesor Guillermo Boido, que presenta nuevos problemas para la ciencia. Ahí, discúlpenme, hay otro error. O sea, está hablando de problemáticas sobre las cuales tendría también que orientarse la investigación. Cuando él lo habla en ciencia, en ese momento hizo un paneo acerca de cuestiones que son bastante comunes entre disciplinas, tales como la física, la química, la biología. En CIEF, una conferencia, el doctor Moreira, ustedes discúlpenme que lo repita, pero esta es la historia de la asociación. Tendría que hacer después un chequeo de todo lo que fue diciendo y podemos escribirle otro libro. Ahora nosotros dedicamos a Marco. ¿Qué sería esta conferencia? Acá empieza a aparecer la línea de modelos mentales, modelos conceptuales en enseñanza y aprendizaje de la física y en investigación en ese campo. Y en esta memoria no se menciona expresamente, y me llamó la atención, porque en mi memoria, si no me equivoco, hubo alguna mesa redonda. Pero a veces esas son las omisiones que los que organizamos solemos tener cuando ha aparecido algún desencuentro en la confección de la memoria, como por ejemplo que a último momento no sabemos quiénes van a estar presentes, que ocurre siempre. Bueno, en Reg 11 siguen apareciendo cuestiones para discutir, para incorporar en este caso desde la mirada de Leonor, la epistemología y los diseños curriculares en física, y Cheli después ya es el momento en que presenta resultados de su doctorado realizado en Brasil sobre el uso de las analogías en la enseñanza de la ciencia y su potencialidad didáctica. Entre las mesas redondas aparece ahí la figura del docente investigador discutiéndose con los aportes de Consuelo Escudero, de Marta Pesa y de Eduardo González. CIEF 5, nuevamente acá encontramos un espacio que fue muy rico en cuanto a la discusión de
enfoques nuevos en investigación. Fíjense que hay una conferencia, que fue la conferencia de Leonor Cutmani, donde habla de la evolución de los CIEF. O sea, ella como coordinadora del Proyecto 8 hizo una mirada retrospectiva a lo que había ocurrido en nuestra comunidad y lo que habíamos crecido, donde también tuvo en cuenta las cuestiones inherentes a aquellos trabajos que se fueron presentando. Bueno, me tocó a mí ahí hablar un poco de la investigación en resolución de problemas. De España, el doctor Domínguez Castiñeira, los esquemas de razonamiento y los esquemas de acción como instrumentos de análisis de evolución del aprendizaje en física. Bueno, ya ahí no me animo, pero Eric fue planteando justamente la educación en física de acuerdo a la perspectiva del curso que venía desarrollando en Alemania en escuelas secundarias y la evaluación específicamente de esa propuesta de innovación curricular. Y de Suiza, el doctor Fuchs, que empieza a trabajar con sistemas dinámicos, de entornos dinámicos, en la modelización para el aprendizaje de la física. Empieza a aparecer aquí líneas ya vinculadas más con la incorporación de lo digital en educación y en investigación en educación. En las mesas redondas se habló específicamente de la metodología de la investigación en educación en física para discutir distintos enfoques desde la perspectiva de Thierry Utges, Victoria Baraldi de Santa Fe, Eduardo Aberbus, que venía de España, Domínguez Castiñeiras también de España. Y empieza a aparecer también otra cuestión muy importante, que es la evaluación de la investigación en educación en ciencias. Y aquí las posiciones son justamente de aquellos que fueron invitados para marcar las líneas con las cuales se estaba pensando y se empezaba a evaluar la investigación en educación en ciencias. Estamos hablando, la mayoría de los investigadores ya se habían presentado a la primera evaluación al programa de incentivo a los docentes investigadores, un programa para los docentes universitarios que, si no me equivoco, no me miente mi memoria, data la primera evaluación de 1994. Pero en esta mesa redonda justamente tuvimos oportunidad de conocer qué se pensaba desde la CONEAU, en la mirada del doctor López Dávalo, que estaba involucrado en este proceso de acreditación, del doctor Gatone, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, donde también en las convocatorias empiezan a hacer presentaciones los docentes investigadores en educación en física, la perspectiva alemana y la perspectiva de una universidad nacional en un programa de investigaciones educativas a cargo del psicólogo Solidario Romero de la Universidad Nacional del Litoral. Y esa fue una rica mesa redonda donde se produjo posteriormente un ámbito espectacular de preguntas, porque nosotros también reclamábamos, de alguna manera, tener criterios para ser evaluados con características propias. Hasta ese momento no se sabía si nuestras investigaciones iban a ser hechas en el ámbito de la física como disciplina o en el ámbito de educación, pero no como un espacio genuino, que tampoco lo tenemos actualmente. Pero eso lo voy a hablar después. En CIEF 6 tuvimos la oportunidad de escucharlo el doctor Roederer, donde planteaba una pregunta, que por eso la puse específicamente, porque desde la perspectiva de un físico planteó por qué los físicos se deben meter con otras disciplinas. Y el meter con otras disciplinas lo tomó tanto del ámbito de la física, que se tiene que meter con cuestiones biológicas, ámbito donde actualmente hay un amplio desarrollo, con el ámbito de la psicología, y si no, miren en los desarrollos en redes neuronales y así, pero lo planteó también con esto de meterse con el campo de las sociedades. Tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Samaja, que planteó cuestiones muy propias de la producción fundamentalmente de inferencias en las hipótesis científicas y planteándonos también en nuestra área lo específico. Celia Di Valure
donde se encuentran la psicología del aprendizaje, los genes, la neurociencia, la antropología, la psicología animal y algunos otros temas. Seguimos metiéndonos con otras áreas que están involucradas en procesos educativos. Marco Antonio, modelos mentales, invariantes operatorios y esquemas de asimilación. Nos presenta el marco teórico de Vergniaud. En las mesas redondas, la investigación educativa en ciencias exactas y naturales, aspectos convergentes y divergentes. Esto es un poco seguir trabajando nuestra identidad como investigadores en educación en ciencia o en física. Desde la perspectiva del doctor Roeder, de Marco, de Ana Candreva, de Juan Zamaja, de Héctor Odetti, que es del área de química, y del doctor Juan Valdés, de la misma Universidad Nacional de Corrientes, donde se realizó. Y un tema que también fue importante, docencia e investigación en épocas de crisis. Bueno, tendríamos que ver en la otra transparencia qué año era, pero ahí de nuevo la crisis se marca desde contextos universitarios, desde contextos de decisión. El doctor Augusto Pérez Lindo procedía del Ministerio de Educación. El magíster Miguel Lualde venía por representación de CETERA, o sea, la Confederación de los Trabajadores de la Educación de Argentina, el doctor Gatone por la agencia y Leonor Guzmani por nuestra comunidad. En CIEP 7, bueno, ahí me equivoqué. Eso que está ahí no es una conferencia. Debe ser porque no me entraba en la misma, se dan cuenta por la cantidad de miembros. Una visión tulminiana respecto al campo de la educación en ciencia. Las preguntas que nos hacemos... No, pero eso... Perdónenme, ahí hay una equivocación. Ahora lo voy a ver. Discúlpenme, esto fue una trasnochada anoche. La estuve mirando, pero bueno, ustedes saben lo que pasó anoche. Bueno, acá. Bueno, lo demás queda por mi cuenta. Esperen que voy a hacer un poco de memoria. Para el lado de las mesas, voy a empezar por las mesas redondas. Y si hay alguno que se acuerda y me ayuda, pero bienvenido. ¿Qué puede aportar la investigación educativa en física a la superación de problemáticas detectadas en las físicas básicas durante las recientes evaluaciones de las carreras de ingeniería? ¿Por qué? Porque acabábamos de tener procesos de acreditación, la primera etapa de procesos de acreditación en las universidades nacionales de carreras de ingeniería. Y ahí los que estuvieron presentes, Juan Manuel y Cheli, que en ese momento, Juan Manuel está por acá, pero creo que en ese momento estaban participando como evaluadores designados por la CONEAU. Y Vicente Capuano, que lo hacía en términos de ingeniero, profesor en una universidad de ingeniería e integrante de la PFA. No sé si en ese momento también no era presidente, porque lo fue unas cuantas veces. Otra pregunta para una mesa redonda bastante conflictiva. ¿Qué expectativa tienen los físicos respecto de la investigación educativa en física? Desde la perspectiva del doctor Juan López Dávalo, el doctor Álvaros, el doctor Griguera. Muchos de ellos eran fundamentalmente físicos, algunos estaban ya más relacionados con la educación. Pero también era un momento donde la comunidad nuestra, para constituirse, tenía que estar su propio lugar. Y molestábamos a los físicos. En algún momento todavía eso sigue. Y después empezó a molestar a la gente de las ciencias, de la educación, los puros, porque también nosotros estábamos molestando porque no procedíamos de su propia comunidad. Esto hace que uno empiece a advertir que las comunidades necesitan su propio hábitat. También se discutió la problemática de la transferencia de la investigación educativa al sistema educativo en ciencias desde la perspectiva del doctor Moreira, de Consuelo Escudero, bueno, no es doctor Juan, pero es magíster, y de la profesora Beatriz Bustos. De nuevo, una mirada desde aquellos que hacen investigación en educación y una mirada de quienes
están en el aula y a los cuales se espera que esa investigación le provea insumos y los oriente en algunas problemáticas. Ahora me acuerdo, lo de anterior está mal, ahí me olvidé de poner quién fue el conferencista. Una versión tulminiana respecto al campo de la investigación en ciencias, las preguntas que nos hacemos como disciplina. Lo que sí es claro que lo que sigue después, y discúlpenme, es que la otra fue una mesa redonda. Investigación en educación en ciencias, el rol del foro institucional. Y esa me acuerdo muy bien porque fue muy polémica, tremendamente polémica. Participaron de esa mesa los que están ahí, voy a mencionar específicamente al doctor Horacio Tignanelli, que en ese momento venía por el Ministerio de Educación de la Nación y hace una exposición donde marca lineamientos desde el Ministerio de Educación y la polémica que se generó, no entre los que participaban en la mesa, que algunos han tenido, que ustedes lo conocen, no son tampoco de quedarse sin decir nada, ni Celia, ni Marco Antonio, ni Osvaldo, pero fundamentalmente entre los que lo escuchamos, porque reclamábamos que las decisiones que se tomaran en el Ministerio de Educación de la Nación sean decisiones donde también se los escuche a quienes veníamos constituyéndonos como investigación, como actores de una comunidad y cuando ya había bastante desarrollo en Argentina. Es decir, reclamábamos un espacio cuando hay que tomar decisiones de política educativa. Fue interesante, no sé lo que pensará Horacio, porque le dimos con todo. Vieron que siempre que viene de un espacio de gobierno, tiene que hacerse cargo a veces de cuestiones donde hay reclamos de la sociedad, sea en esta comunidad o en otra. Pero nuestra comunidad también hace reclamos, porque queremos que se nos tengan en cuenta. Son como los hijos cuando crecen, que en algún momento nos están pidiendo que le demos libertad y que les tomemos en cuenta lo que dicen, lo que hacen y las decisiones que toman. Y eso es lo que reclamábamos nosotros en esta etapa de nuestro crecimiento. En REF 14, el doctor Pozo es nuevamente invitado para trabajar de la física intuitiva al conocimiento físico, el aprendizaje de la ciencia en el marco de una nueva ciencia cognitiva. CIEF 9 fue amplia. También le hicimos a Rosario. Finalmente nos pusimos tuvimos la suerte, como pasa en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, son lugares donde la ubicación geográfica contribuye a que la gente se movilice con más facilidad, es decir, por el acceso a medios de transporte. Ahí se inaugura con nosotros Agustín, obviamente ya planteando las cuestiones que tienen que venir vinculadas con la epistemología, pero específicamente en el profesorado de física. Marco sigue, representaciones sociales de la física y de la mecánica cuántica. Si ustedes van viendo esto, cómo va cambiando los marcos teóricos y las problemáticas que nos presentan en general todos los que exponen en esto. Mercedes Izquierdo entra a trabajar sobre la función del lenguaje, el discurso, en la enseñanza de la ciencia. Mercedes procede de España. De Francia, André Tiberghien presenta el análisis de clases de física en la escuela secundaria a partir de registros de video. Una conferencia donde alude a procesos metodológicos propios de la investigación en aula. Matilde Vicentini de Italia trabaja sobre la enseñanza y los modelos de aprendizaje. De Australia, Michael Matthews, que en la conferencia de ayer y en la mesa redonda fue citado varias veces, trabaja entonces desde el ámbito de la historia y de la epistemología, ciencia, religión e ilustración, el caso de Joseph Priestley. Toma como referencia un caso paradigmático para discutir estas cuestiones. De Brasil, Jesuína Paca, un proyecto para la formación de profesores enfocando lo profesional. De España, Gennaro Gisasola, lo repetí, explicaciones de los estudiantes sobre los fenómenos de inducción electromagnética vinculados justamente a su área de investigación. Muchos de ellos nos acompañaron en mesas redondas.
La primera, un estado de situación y perspectiva de la investigación en la enseñanza de la ciencia, la perspectiva europea, australiana y americana, o por lo menos sudamericana. También hubo una mesa donde se trabajó ¿qué ciencia para qué mundo? Educación en ciencias en el mundo contemporáneo. Ahí estuvo Adela Molina, de Colombia, el doctor Héctor Gagliardi, en ese momento director del Instituto Rosario de Ciencias de la Educación, pero que había trabajado mucho tiempo para la UNESCO, sobre todo en proyectos educativos para pueblos de extrema pobreza y la educación de esos niños sobre todo. Y Ana Dumroff, de La Plata, por Argentina. En CIEF 10 también el espacio fue muy importante para discutir nuestras cosas. Margarita Gómez, esta se hace en Misiones, en Posadas. Unidad en la diversidad, encuentro con el pensamiento de Paulo Freire para nuevas perspectivas educativas. De Argentina, más de 20 años de investigación sobre preconcepciones relativas a fuerzas y movimiento. ¿Qué podemos hacer en el aula con esos resultados? Investigación y una mirada a la enseñanza. Néstor Camino. Me falta una palabra, pero estoy claramente segura de lo que falta. Panorama y proyección de la investigación educativa en la enseñanza de la astronomía. Es el espacio en el cual empieza a aparecer, no ya como una ponencia, sino como una conferencia. Lo que ayer se dijo está medio olvidado, la astronomía. De Brasil, Roberto Nardi, Memorias de Educación en Ciencia en Brasil, una investigación en enseñanza de la física. Hace una memoria de revistas de educación y de artículos que se habían presentado en estas revistas. Irene, aportes de la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje para el diseño y la evaluación de una secuencia didáctica en el nivel secundario, investigación y aula. María Silvia, argumentación en educación en ciencias, marcos teóricos. Eduardo Terrazán, el libro de texto, criterios de evaluación como recurso didáctico desde la investigación educativa. Los ojos puestos ya en otras problemáticas. Y muchos de ellos después de mesas redondas plantearon, siguiendo líneas que se venían trabajando, perspectivas y panoramas de la investigación en educación en física, desde Brasil y desde Argentina, con Julia y con Cheri Utges. La formación de profesores de física y la investigación en didáctica. Ahí estuvimos Estela, Sonia Concari, en Red 17, ya estoy terminando por los números. Marco Antonio plantea el aprendizaje significativo, campos conceptuales y pedagogía de la autonomía, implicancias para la enseñanza de la física. Me estoy olvidando en todo de la física. Y de España, el doctor Solves, la disminución del alumnado que estudia física, causas y posibles soluciones. Entonces ya empiezan a aparecer nuevas problemáticas. CIEF 11, en Esquel, por primera vez la tenemos acá en una reunión de la APFA, a Isabel Martins, de Brasil. Alfabetización como metáfora y perspectiva para la enseñanza de la física. Al doctor Ricardo Gómez, la dimensión valorativa de las prácticas científicas, desmitificando la neutralidad aséptica de las ciencias. Y hubo varias mesas redondas. El rol de los fundamentos teóricos en el planteo de nuevas investigaciones. Mesa compartida por el doctor Amiti, Celia Díbar y el doctor Moreira. Diversidad y proyección de la investigación educativa en educación en física en Argentina. Eduardo González, Marta Pesa, Silvia Calderón y Juan Manuel Martínez. La actividad de investigación como indicador de calidad en los procesos de acreditación. De nuevo volvemos a ver ya la investigación, pero también ahora cuando la investigación se toma como parámetro de acreditación de instituciones, ya sea en muchos casos de profesorados
de nivel terciario que tienen que acreditar ante sus respectivas jurisdicciones, desde la óptica, ¿no es cierto?, de procesos de evaluación orientados por el Ministerio de Educación de la Nación a través del Infot, y también en las propias universidades, con Isabel Brincones de España, Paula Pogué, que venía por el Ministerio, y ahí se inicia en nuestros espacios el doctor Fernández Giganete, tomando la mirada ya de las evaluaciones desde UCEN. Características actuales y perspectivas futuras del área de educación en física. Ahora nos miramos, seguimos mirándonos prospectivamente. Laura Buteler, Fabilli, no sé quién es, no sé si está en La Plata y trabaja en Buenos Aires, pero el doctor Petrucci, porque es de los dos lados, está en esa interfase, y el doctor Lamberti. En Ref 8, de Catamarca, la última que se hizo, la doctora Zulma Gangoso, que presenta una conferencia sobre enseñanza de la física y las prácticas responsables, también vinculado con cuestiones que tienen que ver con lo ético. Y una mesa redonda importante que es formación docente, cómo se involucra en esta formación la investigación. Bueno, en todos, por una cuestión de tiempo voy a pasar algunas, de todos modos si después quieren, está a disposición de ustedes la transparencia. Generalmente en todos estos espacios se desarrollaron en paralelo talleres, y muchos de estos talleres, como ustedes pueden ir viendo, han sido desarrollados por gente que desarrolla investigaciones como su trabajo profesional, que se involucran en los talleres de REF para hacer un esfuerzo para acercar la investigación y sobre todo los resultados de la investigación y posicionar la mirada sobre la investigación en un docente. Porque si analizamos la mayoría de los profesorados que tenemos en Argentina, no sé si alguno muy recientemente lo pueda incorporar, la función de la investigación fue otorgada a partir de 1990, del cambio de la década del 90, a los institutos de nivel terciario como una de las tres funciones que tenían que cumplir, pero claramente es la hija menor, por no decir que es un poco la cenicienta de los institutos de profesores. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno se forma como profesor, y lo sé por experiencia, uno está generando toda su mirada y toda la construcción del conocimiento para transformarse en un docente. Y se forma y recibe un título como docente. La función para la cual uno es formado es para la docencia. Formar a un docente como investigador significa generar otra mirada, y esa mirada también se forma. Estos talleres han tenido, a lo mejor no con el éxito que uno hubiera deseado, abrir la mirada, pero en mi caso concreto yo he visto cómo en algunos de estos talleres se abrieron miradas y se incorporaron a grupos de investigación docentes de aula neto, y empezaron a vivir la cocina de la investigación y el gusto por la comida que se fuese ahí. Voy a pasarlo rápidamente porque es mucho, y quiero destacar un hito muy importante para la comunidad, para constituirnos como comunidad. Me tocó participar en Rosario, fue creo que un sábado después de la REF, fue por un curso que había venido Marco Antonio, un sábado a la mañana, en la casa del doctor Walter Mulholland, que era quien dirigía en ese momento el grupo de investigación, que él vive en Alberdi, un barrio residencial un poco alejado del hotel. Y ahí se hizo un encuentro. Yo participé porque lo había ido a buscar al doctor Marco Antonio al hotel, lo llevé y lo tenía que traer, entonces me quedé. Y además porque yo trabajaba muchísimo en ese momento como codirectora de mi grupo con Walter. Y me dijo, quédate. Y el doctor Maestri, que vino expresamente. Y ahí asistí a cómo se miró un espacio que yo creo que ha sido muy significativo para los que participamos posteriormente. Se pensó ahí los llamados simposios de escuelas sobre educación en física. Duraban 15 días y estábamos absolutamente recluidos en un hotel,
trabajando. Bueno, además Marco Antonio se encargó. Los que se hicieron en Brasil fueron acompañados con una genuina y copiosa lluvia que duró 14 días y el sol salió recién para la foto final a la tarde del último día. Y no me digas que no, que lo hizo a propósito y no pudimos ni salir. Es más, era un hotel espectacular, todo distribuido, pero tenía como cabañas y después tenía un cuerpo central donde se hacían las reuniones. Ni siquiera podíamos ir a nuestro lugar. ¿Por qué? Porque había que caminar como 2 o 3 cuadras, a lo mejor para llegar los más alejados, algunos estaban más cerca, y era tal la lluvia que entrábamos y no salíamos hasta la noche. ¿Pero qué hicimos ahí? Fue una convivencia espectacular. Ahí nos generamos, no como comunidad de investigadores, creo que como comunidad de amigos, porque participábamos de todo, desde las comidas, desde los entretenimientos, porque también se hacía, desde los espacios de construcción. Iliana participó en alguno y me puede decir que no, ¿no es cierto? Que fueron espacios genuinos donde quienes no nos conocen, porque estos simposios estuvieron pensados para, no sé si decir que éramos noveles en ese momento como investigadores, es decir, noveles, no sé por la edad, había gente muy joven y gente más grande, pero de distintos lugares de América Latina. La primera se hizo en Córdoba, en 1990. La forma era la siguiente. Durante la primera semana, todos asistíamos, mañana y tarde, a cursos. Para la segunda semana, teníamos que elegir alguno de esos cursos para seguir trabajando en profundidad con la persona que lo había desarrollado. Y ahí hicimos cosas muy importantes porque nos pusimos en grupos a trabajar sobre problemáticas específicas. Los cursos que estuvieron dados por el doctor Gil Pérez, qué debe hacer y qué debe saber hacer un profesor en física, Leonor Guzmani, transferencia a la práctica docente de los resultados de la investigación educativa. Celia me parece que ya ahí, no sé si estaba en Brasil o ya estaba viniéndose para Argentina. Recorriendo algunos caminos de la investigación en el aprendizaje de la física básica universitaria. El doctor Moreira, referenciales teóricos, cuestiones básicas y aspectos metodológicos en la investigación sobre enseñanza de la física. El doctor Ricardo Buso de Chile, aplicaciones de microcomputadoras a la enseñanza de la física. La siguiente se hizo en julio de 1993 en Canela, en Brasil. Ahí lo conocimos al doctor Ángel Rivière de España, que nos habló de la psicología cognitiva y los modelos de conocimiento. Fernando Landa Silveira de Brasil, tópicos en teoría de la medida aplicada a las ciencias humanas, o sea, todo el trabajo en torno al procesamiento estadístico de datos desde la perspectiva de las ciencias sociales o humanas. Ardens y Verstappen de Brasil, la epistemología en la enseñanza de la física. El doctor Mike Watts de Inglaterra, constructivismo, conceptos, desarrollo de conceptos y resolución de problemas en física. El doctor Contreras de Venezuela, introducción a la investigación etnográfica en la enseñanza de la física. Yo elegí el del doctor Mike Watts y eso abrió una línea que después lo seguimos en mi grupo durante un tiempo, que es la resolución de problemas. Y les puedo asegurar que lo que nos molestaba al principio era que todos los demás para la segunda semana les daban artículos para discutieran, leyeran. El doctor Mike Watts no nos dio absolutamente nada y todo lo que hacía era tirar una pregunta y hacernos trabajar sobre la pregunta y otra pregunta y todo lo demás, y nosotros queríamos algo para leer. Pero nos hizo trabajar en un pleno constructivismo y después de eso nos mencionó y nos agradeció porque fue un primer capítulo de un libro de resolución de problemas que escribió y que un poco de alguna manera nos lo agradeció a quienes participamos. O sea, lo que nos hizo hacer es no mirar lo hecho, sino pensar lo futuro, para no dejarnos caer netamente en cuestiones que tienen que ver en aspectos reproductivos en investigación. Lo aprendimos después, pero le digo que en ese momento
un poco lo discutimos, porque era muy pronto para meternos en la cocina, pero vino bien, porque salimos cocineros. Los demás tenían otras técnicas, yo lo que puedo decir es mi experiencia. Y de cómo uno al principio piensa, me voy y elijo otro, a después de decir, me quedo y salí, pero agradeciendo haberme quedado. Canela, otra vez repetido en 1996. El doctor Pozo profundiza la psicología cognitiva y el aprendizaje de las ciencias, planteando su enfoque de las teorías implícitas al conocimiento científico. Fernando Landa Silveira presenta tópicos en física de ciencia. El doctor Ernesto Martínez, de Argentina, efectos cuánticos a gran escala, la física de las bajas temperaturas, planteando también lo disciplinar en una formación de investigadores en educación en física. El doctor Moreira, tópicos en currículum e instrucción. La doctora McDermott, de Estados Unidos, la investigación como una guía para el mejoramiento de la enseñanza de la física. El doctor Mortimer, de la Universidad de Minas Gerais de Brasil, lenguaje y evaluación conceptual, analizando episodios de aula de ciencia, entrando ya en las cuestiones específicas del análisis del discurso. Bueno, para ella, cerrando. Lo que hice, no sé si se alcanza a ver, es analizar también los artículos de investigación que se presentaron en estas REF. Voy a ser más rápido. Acá he estado marcando lo que digo siglo XX, es así. Todas las REF que se hicieron en el siglo pasado. Las REF de nuestro siglo, del XXI. Y ahora hay que hablar así. Ya somos del siglo pasado, lamentablemente. Bueno, lo que ocurrió también en CIEF, en el siglo pasado, y siglo actual. Y acá un poco al nivel de referencia, saltando por 3 décadas, porque fui tomando el 83, 93, 2003 y 2013 para las REF y para la CIEF 92, 2002 y 2012. Pero estamos transitando por esos términos. ¿Qué uno observa? Esto es una, digamos, las categorías las elaboré en función de darle un espacio a cada una de esas áreas. Si uno se fija, el azul oscuro para las REF, la REF es el 83, trabajos vinculados, REF 3, 1983, a procesos de enseñanza. Para el lado equivocado. Cuestiones vinculadas con procesos de enseñanza. Proceso de enseñanza, espacios no formales, formación de profesores, pensamiento del alumno, diagnóstico de conocimientos. Si uno analiza una REF como del 2013, que es esta turquesa, cómo se pierden algunas áreas donde se presentan investigaciones y donde empiezan a ver marcadamente, por ejemplo esta, tiene que ver con investigaciones orientadas a la evaluación de propuestas didácticas, o esta, resolución de problemas, y acá se empieza a ver, por ejemplo, muchos de estos somos los que estuvimos con MyWatts, o esta, donde empieza también a seguirse con el diagnóstico de evaluaciones, pero ya empiezan a aparecer cuestiones vinculadas con competencias. Y si analizamos la CIEF, obviamente son menos las que va a aparecer, algunos aspectos que no aparecen, como cuestiones vinculadas con investigaciones sobre procesos de enseñanza de espacios no formales, cuestiones vinculadas con investigación y transferencia, con evaluación de aprendizaje, con cambio conceptual. Esto nos está marcando un poco hacia dónde empezamos a poner en las comunidades el acento en nuestras áreas de investigación. Para ir ya cerrando, porque la veo a Magdalena que me miró feo,
Esta es un poco en detalle las distintas áreas temáticas, donde uno está viendo que se inscriben los trabajos que se presentan, y lo que quería presentarle es un poco los integrantes de esta comunidad. Y sobre todo esto me lo dio Sonia Concari, de un relevamiento que se ha hecho desde el proyecto de investigación y posgrados, un relevamiento de grupos donde aparecen las universidades, directores y el grupo de investigación con el nombre, algunos que se ve que no tiene todavía Sonia indicado. Pero lo que sería importante es para que, si hay alguno que no está en esta lista, algún grupo de investigación que no está en esta lista, bienvenido a que se lo comunique sobre todo a Sonia, o a mí, para que se lo acerque, de manera tal de estar viendo cómo son. Y no es una sola página. Bueno, UBA ya no está más ahí Celia, pero está vinculada con gente de la UBA o con gente de la Universidad de General Sarmiento. Ignacio, Patricia Monzón en UBA, Nora Yacosa en Misiones, Zulma Gangosa en Córdoba, Vicente en Córdoba, en la Facultad de Ingeniería, Lidia Catalán en Mendoza, Lidia Lubini en Mendoza, Rita Otero, Graciela Santos y Irene Arriasek. Otras tienen codirectores. Yo, para quedar bien con los organizadores, les puse director y codirector, pero eso es de chupamedia nomás. Adriana Rocha, de la UNICEN, María Teresa Perrota de La Pampa, Hugo Kaufman de Santa Fe, Silvia Giorgi de Santa Fe, Osvaldo Campanini de La Plata, Susana Mesa de Corrientes, Juan Manuel Martínez de Esquel, Félix Ortiz de la Universidad de Río Cuarto, Córdoba, Kelly Utges de la de Rosario, como yo, Cecilia Gramajo de la Universidad de Salta, Hugo Tricarico de la Universidad de General Sarmiento, Consuelo Escudero en San Juan, Nélida Palma en San Juan, Julio Venegas en San Luis, Leonor Guzmani y su equipo. Ya Leonor está retirada y no está retirada, porque su corazón es nuestra comunidad. En la Universidad Nacional de Tucumán, Cristina Speltini, la Tecnológica en Capital Federal, Raquel Audeman en Raquel es Universidad Tecnológica Nacional, sí. Sonia Concari en Rosario, Gloria Zugaray en Santa Fe, Ascensión Macías en la Universidad de San Juan. Hay 32 grupos en esta lista. No somos pocos, porque cada grupo tiene también sus integrantes. Y para terminar, simplemente, muchas gracias y les dejo estas palabras de Stenhouse. El objeto de la investigación educativa consiste en desarrollar una reflexión atenta con el objeto de fortalecer el juicio profesional de los profesores. La auténtica profesionalidad docente se mide por el grado de conciencia y de autonomía de sus acciones. Y creo que ese es el lugar que tenemos que darle a la investigación en la formación de los profesores. Muchas gracias. Dos cositas. Una es un comentario nomás, que la red de Esquel no fue por la UTN, sino por la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco. ¿Estaba puesto así? Sí. Perfecto, gracias. Y otro ahí, ¿qué entiende ahí en esa frase con autonomía de sus acciones? No ser alguien que recibe instrucciones de cualquier ámbito para que las aplique, sino que se posicione profesionalmente para decidir qué hacer con eso que se le indica, con criterio, mirando a sus alumnos, mirando a las posibilidades que tiene su comunidad. No sé si me explico. Muchos profesores, yo soy profesor en mi origen, entonces estoy hablando también por experiencia. Uno a veces le parece que su función es recibir y hacer. Y yo creo que también la profesionalidad se consigue cuando uno es muy bueno enseñando, pero también toma posiciones ante la enseñanza. Entonces, eso es lo que quiero hablar de una autonomía. Uno sabe que tiene que estar funcionando en instituciones
pero que no sea un mero receptor de indicaciones para transformarse en alguien que las piensa, que las puede discutir, inclusive para poder evitar malos tránsitos en educación. A eso llamo autonomía. Creo que la investigación tiene justamente esa posibilidad porque como está en el lugar de la construcción puede mirarse. Marco Antonio ayer en la mesa redonda planteó esto del tema de las publicaciones. También tendría un investigador que tener autonomía, autonomía para decidir qué, cuánto, dónde, con qué orientación publicar y hacerse cargo también de esas decisiones. Eso también es autonomía. No sé si me entendés lo que estoy refiriendo. Yo quiero un docente que no sea consumidor de indicaciones, sea desde la disciplina, sea de lo que le dice un investigador, sea de lo que le dice un agente jurisdiccional de política educativa o un directivo. Alguien que como docente, que conoce su ámbito profesional, sepa tomar posición y pelearlas. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, uno hizo... Yo perdónenme ustedes, yo traté de cubrir el espacio de Caña, ojalá hubiéramos tenido a Caña acá la primera vez que venía a Argentina.